La pensión garantizada del ISSSTE es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Su monto mensual será por la cantidad de 3,034 pesos con 20 centavos y esta deberá de actualizarse anualmente en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si un trabajador cuenta con recursos acumulados en su cuenta individual y estos resultan insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada en forma vitalicia y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes, debe recibir del gobierno federal una aportación complementaria suficiente para el pago de la pensión que corresponda. En este caso, el pensionista o su afore continuarán con la administración de la cuenta individual del pensionado y se efectuarán retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de la pensión garantizada. El gobierno federal debe de cubrir con recursos propios o complementarios a los de la cuenta individual correspondiente la pensión garantizada. El trabajador debe solicitar la pensión al ISSSTE y acreditar tener derecho a ella, y la AFORE se encuentra obligada a proporcionar la información que el instituto le requiera para ese efecto. Cuando se agoten los recursos de la cuenta individual, la AFORE notificará de ello al ISSSTE y en este caso la pensión será cubierta con los recursos que para tal efecto ministre el gobierno federal. Al morir el pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, que se encontrare gozando de una pensión garantizada, el gobierno federal podrá contratar una renta que cubra la pensión correspondiente a favor de sus familiares derechohabientes, con la afore que éstos elijan, o pagar las pensiones conforme al procedimiento utilizado para el pago de la pensión garantizada. Si se opta por la contratación de rentas, esos familiares, cuando tuvieren conocimiento de este hecho, deben informar del fallecimiento al pensionista o al afore que estuviere pagando la pensión. El pensionista o la afore deben entregar al ISSSTE todos los recursos que existan en la cuenta individual del pensionado fallecido, destinándose al pago del monto constitutivo de la renta de los familiares derechohabientes, y el gobierno federal deberá de aportar los recursos faltantes para el pago del monto constitutivo de esa renta. El pago de la pensión garantizada debe ser suspendida cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio de la ley del ISSSTE o la ley del Seguro Social. El pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no puede recibir otra de igual naturaleza. Y la pensión que corresponda a los familiares derechohabientes del pensionado fallecido se entregará a estos, aun cuando estén gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. Cada trabajador debe contar con una cuenta individual en el pensionista y si no la elige, en una afore. Los trabajadores pueden solicitar el traspaso de su cuenta individual al pensionista o a la afore diferente a la que opere la cuenta en los casos previstos en la ley. Los trabajadores no pueden contar con más de una cuenta individual, independientemente de que se encuentren sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Cuando cuenten con varias cuentas individuales,
deben hacerlo del conocimiento del pensionista o del Afore, para que las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR promuevan los procedimientos de unificación o traspaso que correspondan. En caso contrario, esas empresas deben unificar de oficio esas cuentas individuales. El trabajador que se encuentre en esa hipótesis deberá de integrar todos los recursos que se depositen a su favor en la cuenta individual que tenga abierta, sin perjuicio del derecho a traspasar su cuenta individual, de conformidad con las disposiciones que emita la CONSAR. Las dependencias y entidades públicas deben informar cada 2 meses a los trabajadores sobre las aportaciones efectuadas a su favor, sin perjuicio de que la información sea entregada a los sindicatos o a cualquier otra organización representativa de los trabajadores. Las dependencias y entidades públicas son responsables de los daños y perjuicios que se causen al trabajador o a sus familiares derechohabientes cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo al ISSSTE o de avisar su sueldo básico o los cambios que sufra, no se puedan otorgar las prestaciones consignadas en la ley o se vieran disminuidas en su cuantía. ¿Has escuchado hablar de lo que es el ahorro solidario para el incremento de las pensiones? Ello significa que los trabajadores tienen el derecho de elegir porque se les descuente hasta el 2% de su sueldo básico para ser acreditado en la subcuenta de ahorro solidario, que se apertura el efecto en su cuenta individual. Las dependencias y entidades en las que presten sus servicios los trabajadores que elijan ese descuento se encuentran obligadas a depositar en la referida subcuenta 3 pesos con 25 centavos por cada peso que ahorren los trabajadores, con un tope máximo del 6.5% de su sueldo básico. Para estar en posibilidad de ello, las dependencias y entidades públicas deben enterar las cantidades a su cargo de manera conjunta con el ahorro que realice el trabajador, sin que sean consideradas cuotas o aportaciones. Los recursos acumulados en la subcuenta de ahorro solidario se encuentran sujetos a las normas aplicables a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez deben recibirse y depositarse en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, de conformidad con las disposiciones que emita la CONSAR. A los trabajadores les corresponde una cuota de 6.125% de su sueldo básico, a las dependencias y entidades un 2% y por cesantía en edad avanzada y vejez 3.175% del sueldo básico. El gobierno federal debe cubrir de manera mensual una cuota social diaria por cada trabajador, por el equivalente al 5.5% del salario mínimo general para la Ciudad de México, vigente al día 1 de julio de 1997, actualizándose trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al día de la entrada en vigor de la ley del ISSSTE. La cantidad inicial que resulte debe actualizarse trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, conforme a ese índice. Las cuotas y aportaciones de los pensionados por riesgos de trabajo o invalidez se realizarán con base en el monto de la pensión que reciban y los recursos se depositarán en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los pensionados por invalidez y vida o riesgos de trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, pueden elegir para que con cargo a su pensión
se cubran los créditos, cuyo plazo para el pago no exceda de 60 meses, que les hayan sido otorgados por entidades financieras. Los descuentos a la pensión que se efectúen, considerando otros descuentos que en términos de las disposiciones legales resulten procedentes, no pueden exceder del 30% de la pensión, ni implicar que la cuantía de la misma se reduzca a una cantidad inferior a la pensión garantizada. Las entidades financieras deben comunicar al pensionista y a las AFORES con las que celebren los convenios todas las condiciones generales del crédito, incluyendo el costo anual total que sea aplicable a los préstamos referidos, con objeto de que estos en forma clara, precisa y transparente los hagan del conocimiento de los pensionados, para fines de comparación en la elección de la entidad financiera a la que solicitarán el préstamo. Los gastos originados con motivo del control, descuentos y entrega o transferencia de los importes relativos a los préstamos otorgados por entidades financieras deben ser cubiertos por estas al pensionista o al AFORE o aseguradora en los términos establecidos en el convenio. El pensionista es un órgano público desconcentrado del ISSSTE que tiene facultades ejecutivas y competencia funcional propia. Tiene a su cargo la administración de cuentas individuales y la inversión de los recursos de las mismas cuentas que administre, exceptuándose los de la subcuenta del Fondo de la Vivienda. Algunas de sus facultades son las de abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores, recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social, individualizar las cuotas y aportaciones, invertir los recursos de las cuentas individuales, constituir y operar sociedades de inversión, cobrar comisiones a las cuentas individuales, enviar 2 veces al año al domicilio que indiquen los trabajadores sus estados de cuenta, establecer servicios de información y atención, entregar los recursos a la aseguradora o AFORE para la contratación de rentas vitalicias, del seguro de sobrevivencia o retiros programados, y también contratar cualquier tipo de servicios requeridos para la administración de las cuentas individuales. El pensionista también se encuentra sujeto a la regulación y supervisión de la CONSAR, y sus servidores públicos se encuentran sujetos a las responsabilidades y sanciones establecidas en la ley. Para que el pensionista pueda operar, deben de integrarse recursos que se van a aportar directamente de las comisiones que cobren por la administración de los recursos de las cuentas individuales y los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título. Cuenta con una comisión ejecutiva que debe establecer el régimen de inversión de los recursos cuya administración se encuentre a cargo del pensionista. Este régimen deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. El régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos a largo plazo, acorde con el sistema de pensiones. Sus inversiones deben ser canalizadas preferentemente a la actividad productiva nacional, construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y construcción de carreteras. El pensionista debe invertir en valores, documentos, efectivo e instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su comisión ejecutiva, debiendo observar en todo momento
las reglas establecidas por la CONSAR para la inversión de los recursos invertidos en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. La dirección y administración del pensioniste se encuentra a cargo de una comisión ejecutiva integrada por 18 miembros, el director general del ISSSTE, quien la presidirá, el vocal ejecutivo, nombrado por la junta directiva a propuesta del director general del ISSSTE, 3 vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda, 2 nombrados por el Banco de México y 1 por cada una de las siguientes instituciones: Secretaría del Trabajo y Secretaría de la Función Pública. Y por último, 9 vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores. La comisión sesionará por lo menos una vez cada 2 meses y serán válidas con la asistencia de por lo menos 10 de sus miembros. Esa comisión tiene las siguientes atribuciones y funciones: resolver sobre las operaciones del FOBISSSTE, presentar la aprobación a la Junta Directiva de los presupuestos de ingresos y egresos y proponer a la Junta Directiva la estrategia de inversión de los recursos de pensiones. La pensión de invalidez. Existe invalidez cuando el trabajador activo queda imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo. Esa imposibilidad debe derivar de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el ISSSTE. La invalidez debe otorgarse al trabajador que se encuentre inhabilitado física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su empleo, siempre y cuando haya contribuido con sus cuotas al ISSSTE durante 5 años por lo menos. En caso que el dictamen respectivo determine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que hubiese contribuido con sus cuotas al ISSSTE cuando menos 3 años. Existen 2 tipos de pensiones, la temporal o la definitiva. La temporal se concede con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años, durante el cual será pagada con cargo a las reservas de este seguro por parte del ISSSTE. Al transcurrir el periodo de adaptación, la pensión se considerará como definitiva, debiéndose contratar un seguro de pensión que le otorgue al trabajador la renta a que se refiere la ley. Su revisión solo puede hacerse una vez al año, salvo que existan pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de invalidez. El derecho al pago de la pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en la que el trabajador haya causado baja motivada por la inhabilitación. Por su parte, la pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la pensión temporal, encontrándose vigente hasta que el pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. La pensión debe cubrirse mediante la contratación de un seguro de pensión con una aseguradora. La cuantía de la pensión de invalidez es igual al 35% del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Esta cuantía no puede ser inferior a la pensión mínima garantizada y deberá de actualizarse anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía de este beneficio
tiene un tope por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Los pensionados por invalidez tienen derecho a una gratificación anual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo en la Administración Pública Federal, según la cuota diaria de su pensión. La gratificación debe pagarse a elección del pensionado en una sola exhibición, antes del 15 de diciembre de cada año, o de manera conjunta, con cada mensualidad del pago de la renta, con el incremento en cada exhibición, en la 12ª parte de la gratificación anual. El trabajador pensionado debe contratar el seguro de pensión con la aseguradora que libremente elija para gozar del beneficio de pensión definitiva. El instituto debe calcular el monto necesario conforme a las reglas que expida la CONSAR y entregará esa suma a la aseguradora elegida por el trabajador. La renta otorgada al pensionado por invalidez habrá de cubrir la pensión y las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Al concluir la vigencia del contrato de seguro de pensión, el trabajador que reúna los requisitos tendrá derecho a recibir su pensión de vejez. Los que no los reúnan recibirán la pensión garantizada. La aseguradora deberá de pagar mensualmente la pensión al asegurado, depositándole bimestralmente las cuotas y aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en su cuenta individual, y además pagará una gratificación anual al pensionado. La pensión por invalidez debe concederse al trabajador siempre y cuando medie su solicitud o de sus legítimos representantes y exista el dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el ISSSTE que certifiquen la existencia del estado de invalidez de conformidad con el reglamento. En caso de desacuerdo con la dictaminación, el afectado inconforme cuenta con 30 días naturales para presentar por escrito ante el instituto su inconformidad, avalada con un dictamen de un médico especialista en la materia. En caso de desacuerdo entre la dictaminación del ISSSTE y el dictamen del especialista del afectado, el instituto propondrá una terna de médicos especialistas para que de entre ellos el afectado elija uno. El dictamen del perito tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la dictaminación y será inapelable y obligatorio para el interesado y para el ISSSTE. Esto último, sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el ISSSTE para verificar la vigencia de sus derechos. No podrá concederse la pensión por invalidez si ésta se origina encontrándose el trabajador en estado de embriaguez o bien bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y el trabajador lo haya puesto en conocimiento de su jefe inmediato. También si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona, o si es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, donde hubiera participado el trabajador, u originados por algún delito cometido por aquel. Y por último, cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del nombramiento del trabajador. Todos los trabajadores que soliciten la pensión por invalidez y los pensionados por la misma se encuentran obligados a someterse a reconocimientos y tratamientos que el ISSSTE les prescriba, y en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o suspenderá el goce de la pensión. La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspende si el pensionado o solicitante se encuentra desempeñando algún cargo o empleo, y también en el caso en el que el pensionado o solicitante
se niegue de manera injustificada a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el ISSSTE le prescriba y proporcione en cualquier tiempo, así como por la forma en la cual las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos, o se resista a las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse, salvo que se trate de una persona afectada de sus facultades mentales. El pago de su pensión o la tramitación de la solicitud debe reanudarse a partir de la fecha en la que el pensionado se someta al tratamiento médico, sin que exista derecho alguno a recibir las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión. La suspensión del pago de la pensión solo requiere que el instituto lo solicite por escrito a la aseguradora correspondiente. El instituto solicitará a la aseguradora la devolución de la reserva del seguro de pensión correspondiente al plazo que dure la suspensión. La pensión será revocada si el trabajador recupera su capacidad para el servicio. En su caso, la dependencia o entidad pública donde haya prestado sus servicios el trabajador recuperado cuenta con la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el servicio, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el estado de invalidez. Si el trabajador no acepta reingresar al servicio en esas condiciones, o se encuentra desempeñando cualquier trabajo, será revocada su pensión, y la aseguradora con la que haya contratado el seguro de pensión debe entregar al ISSSTE la reserva por la cancelación anticipada del seguro de pensión. Cuando el trabajador no sea restituido en su empleo o no se le asigne otro en los términos señalados, la dependencia o entidad pública donde preste sus servicios seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ella, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de esa dependencia o entidad, el cual debe restituir los montos erogados por concepto del pago de la pensión. La pensión por causa de muerte. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al ISSSTE por 3 años o más, da origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia. Estas pensiones deben otorgarse por la aseguradora que elijan los familiares derechohabientes para la contratación de su seguro de pensión. Se debe integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual debe ser suficiente para cubrir la pensión y las prestaciones de carácter económico previstas en la ley. El ISSSTE debe cubrir el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión y todas las prestaciones de carácter económico. Si fallece un pensionado por riesgos de trabajo o invalidez, la pensión debe cubrirse por el ISSSTE mediante la entrega del monto constitutivo a la aseguradora que elijan los familiares derechohabientes para el pago de la renta, y el saldo acumulado en la cuenta individual por riesgos del trabajo o invalidez fallecido puede ser retirado por sus familiares en una sola exhibición o utilizado para contratar un seguro de pensión que le otorgue una renta por una suma mayor. El derecho al pago de esa pensión se inicia a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la prestación. El orden para gozar de las pensiones es el siguiente. En primer lugar, el cónyuge supérstite
solo si no hay hijos, o en concurrencia con estos si los hay y son menores de 18 años, o que no sean menores de 18 años, pero se encuentren incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, o bien hasta los 25 años, comprobando que se encuentran realizando estudios de nivel medio o superior en cualquier rama del conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos, y que no cuenten con trabajo. Si no existe cónyuge, el concubinario o concubina, solo en concurrencia con hijos o estos solos, si reúnen esas mismas condiciones, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o el concubinario con la trabajadora o pensionada, o vivido en su compañía durante los 5 años que antecedieron a su muerte, y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas, o la trabajadora o pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a la pensión. Los concubinos deben acreditar haber vivido en común con el trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 5 años que precedan inmediatamente a la generación de la pensión, o haber procreado por lo menos un hijo en común. A falta de cónyuge, hijos, concubinos, la pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente, y a falta de estos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del trabajador o pensionado. La cantidad total a que tengan derecho los deudos se dividirá por partes iguales entre ellos, y si fueran varios los beneficiarios de una pensión, y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes. Los hijos adoptivos solo tienen derecho a la pensión por orfandad si es que la adopción se efectuó por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido 55 años de edad. Los familiares derechohabientes, en el orden establecido, tendrán derecho a la pensión equivalente al 100% de la que le hubiere correspondido al trabajador por invalidez o de la pensión que venía disfrutando el pensionado, y a la misma gratificación anual a que hubiera tenido derecho el pensionado. La cuantía de este beneficio será por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Si se otorgó la pensión, pero aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en el ISSSTE, sin que puedan reclamar el pago de cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. El instituto debe solicitar por escrito a la aseguradora con la que se hubiere contratado el seguro de pensión que se incluya a los beneficiarios supervenientes en el pago de la misma. Si 2 o más interesados reclaman derecho a pensión como cónyuges supérstites del trabajador o pensionado, exhibiendo la documentación necesaria, debe suspenderse el trámite del beneficio hasta que se determine judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, reservándose la parte de la cuota a quien acredite su derecho como esposo o esposa. Si el solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del trabajador o pensionado, reclama un beneficio que ya se ha concedido a otra persona por el mismo concepto, solo se revocará el anteriormente otorgado si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio que sirvió de base para la concesión de la pensión. Cuando el segundo solicitante reúna los requisitos que la ley establece, se le debe conceder la pensión, la cual debe empezar a percibir a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el ISSSTE, sin que tenga derecho a reclamar las cantidades cobradas por el primer beneficiario. Cuando el pensionado por orfandad cumpla los 18 años y no pueda mantenerse por su propio trabajo,
derivado de una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. El pago de la pensión por orfandad debe prorrogarse por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el ISSSTE para determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión. Continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los 25 años de edad, previa comprobación de que se encuentran estudiando en nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no cuenten con un trabajo remunerado. Los familiares derechohabientes pueden perder el derecho a percibir la pensión si los hijos cumplen 18 años de edad, siempre que no se encuentren incapacitados legalmente o imposibilitados físicamente para trabajar, o porque contraigan nupcias o lleguen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio, los viudos recibirán como única y última prestación el importe de 6 meses de la pensión que venían disfrutando. Los divorciados no tienen derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante se encontraran ministrándole alimentos por condena judicial, y siempre que no existan viudos, hijos o concubinos y ascendientes con derecho a la misma. Los divorciados que disfruten de la pensión perderán el derecho si contraen nuevas nupcias o se unen en concubinato, y también por fallecimiento. Los viudos no tienen derecho a recibir la pensión si la muerte del trabajador o pensionado ocurre antes de cumplir 6 meses del matrimonio, o cuando al haber contraído nupcias con el trabajador, después de haber cumplido los 55 años de edad, no haya transcurrido más de un año a partir de la fecha de la muerte desde la celebración de ese enlace, y cuando al contraer matrimonio, el pensionado recibía una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Ello no será aplicable si al morir el trabajador o pensionado, el cónyuge compruebe haber procreado hijos con él. Cuando el pensionado desaparezca de su domicilio por más de un mes, sin que se tengan noticias de su paradero, los familiares derechohabientes con derecho a la pensión disfrutarán de la misma en los términos señalados en la ley para los casos de pensión por causa de muerte, del seguro de invalidez y vida, con carácter provisional y previa solicitud respectiva, bastando que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin que sea necesario promover diligencia formal de ausencia. Si con posterioridad y en cualquier tiempo el pensionado se presenta, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiere sido entregado a sus familiares derechohabientes. Si se comprueba el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva. Al fallecer el pensionado, la aseguradora que viniera cubriendo la pensión entregará a sus beneficiarios o a las personas que hubiesen hecho cargo de la inhumación el importe de 120 días de pensión por concepto de gastos de funerales, sin mayor trámite que la presentación del certificado de defunción y la constancia de los gastos del sepelio. En caso de que el pensionado haya disfrutado de 2 o más pensiones, los gastos del funeral se pagarán únicamente con base en la pensión más alta. Al no existir parientes o personas que se hayan encargado de la inhumación, el ISSSTE lo hará, limitándose al importe del monto señalado, mismo que le deberá ser entregado por la aseguradora referida.
La cuantía de la pensión por invalidez debe actualizarse anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al año calendario anterior. Las pensiones a los familiares derechohabientes del trabajador por el seguro de invalidez y vida deben ser revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda. Las prestaciones del seguro de invalidez y vida deben financiarse en la siguiente forma. A los trabajadores les corresponde una cuota de 0.625% del sueldo básico, mientras que las dependencias y entidades públicas una aportación de 0.625% del sueldo básico. La persona que haya cotizado al ISSSTE y que por virtud de una nueva relación de trabajo se inscriba al IMSS puede transferir los derechos de los años de cotización al instituto y de la misma forma a la inversa, quienes inicien una relación laboral que los sujete al régimen del ISSSTE pueden transferir sus recursos y sus semanas de cotización. Un año de cotización al ISSSTE equivale a 52 semanas de cotización en el régimen de la Ley del Seguro Social. El instituto debe señalar en las constancias de baja que expida a los trabajadores el número de años de cotización, incluyendo en su caso la última fracción de año cotizado. En caso en el que ésta sea equivalente a más de 6 meses, se considerará cotizado el año completo. La asistencia médica que tengan derecho los pensionados por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que hayan cotizado al IMSS o al ISSSTE, será prestada siempre y cuando hayan cotizado cuando menos durante 15 años en alguna de estas dos entidades o 24 años en conjunto. En este caso, la asistencia médica debe ser prestada por el instituto en el que el pensionado haya cotizado durante mayor tiempo. El instituto donde haya cotizado por menor tiempo el pensionado debe transferir las reservas actuariales correspondientes al seguro de salud a aquel que prestará el servicio de salud, de conformidad con lo que para tal efecto acuerden ambas instituciones. Si cotizan a ambos institutos, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por parte de ambos. Los trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse, bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la ley, y que tengan recursos acumulados en su cuenta individual, pueden solicitar que estos últimos se acumulen para la contratación de su seguro de pensión o retiro programado y el seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. Los pensionados tienen derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, sin distinción si fueron acumulados conforme al régimen de la Ley del Seguro Social o la Ley del ISSSTE, solamente si la pensión que se les otorgue sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. Para contar con derecho a la pensión garantizada, el trabajador debe tener reconocidos un mínimo de 25 años de cotización, exclusivamente en el ISSSTE. Por lo que se refiere a trabajadores que se encuentren cotizando al instituto, que hayan transferido al mismo los derechos de sus semanas de cotización al IMSS y que éstas conjuntamente con sus años de cotización acumulen 25 años de cotización, tienen derecho a recibir la pensión garantizada en la Ley del Seguro Social.
El trabajador que por su edad para pensionarse por cesantía en edad avanzada o vejez pueda transferir sus periodos de cotización no simultáneos al IMSS o al ISSSTE, deberá de cumplir con el mínimo de años de cotización requerido. Además de sus periodos de cotización, deben sumarse los recursos acumulados en las subcuentas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, constituidas bajo los dos regímenes para integrar el monto con el que debe ser financiada su pensión y el seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. El trabajador que tenga derecho a pensionarse bajo el supuesto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y que a su vez cotice conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, puede continuar cotizando bajo este régimen una vez al año. En el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, puede el pensionado transferir a la aseguradora que le estuviere pagando la renta vitalicia, al pensionista o a la AFORE que se encuentre pagando sus retiros programados, el saldo acumulado de su cuenta individual, pactando el incremento de su pensión o retirar el saldo en una sola exhibición. El pensionado que goce de una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, no puede obtener otra pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del ISSSTE. El pensionado que goce de una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de la Ley del ISSSTE, tampoco puede obtener otra pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social. En ambos casos, el trabajador tiene derecho a incrementar el monto de su pensión de acuerdo con el procedimiento legal. Tratándose de los periodos de cotización, para tener derecho a pensionarse bajo cualquier régimen o a recibir servicios médicos, no podrán acumularse aquellos periodos en los que el trabajador hubiera cotizado simultáneamente a ambas instituciones, y se entenderá por periodo de cotización simultáneo aquel en el que al mismo tiempo se enteren cuotas y aportaciones correspondientes al trabajador bajo el régimen obligatorio y en el de la Ley del Seguro Social. Es factible que el ISSSTE celebre convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad social o entidades que operen otros sistemas de seguridad social que sean compatibles. Para la celebración de los convenios de portabilidad, debe contarse con dictamen de un actuario independiente, donde conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda convenir y la suficiencia de las reservas que se deban afectar para hacer frente a las obligaciones que resulten a cargo del ISSSTE. La portabilidad consiste en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la ley del ISSSTE. En el convenio de portabilidad, deben señalarse las constancias de baja que se expidan a los trabajadores, donde conste el número de años de cotización y su equivalente en número de semanas. Para hacer la equivalencia de la portabilidad de derechos, se debe considerar por un año de cotización del ISSSTE el equivalente a 52 semanas de cotización en otro sistema de seguridad social. Los trabajadores tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por parte de ambos institutos, y al llegar a la edad de pensionarse, bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la ley, o en un seguro o régimen equivalente con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, pueden aplicar los recursos de su cuenta individual y periodos de cotización. De la misma forma, tratándose de la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, bajo un régimen de seguridad social, con el que se haya celebrado convenio de portabilidad,
no podrá obtener el pensionado una pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la ley del ISSSTE, y en ambos casos, el trabajador tiene derecho a incrementar el monto de su pensión. También los trabajadores que coticen al Infonavit pueden transferir los recursos acumulados en el Fondo de Vivienda al FOVISSSTE. Para efectos de la transferencia de derechos, debe estarse a las reglas que para tal efecto expida cada uno de los institutos de seguridad social. Los trabajadores pueden solicitar que se acumulen los recursos que se encuentren en ambos institutos para aplicarse como pago inicial de su crédito, y las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o ambos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador. Si se encuentran amortizando un crédito de vivienda otorgado por alguno de los dos institutos y por virtud de una nueva relación laboral, cambian de régimen de seguridad social, deben seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.